El día de hoy una rica y deliciosa agua de mango. Ve mi video y suscríbete. Pues vamos a probarlo. Está riquísima. Hola, ¿qué tal amigos? Pues para esta rica y deliciosa agua de mango vamos a necesitar 3 litros de agua, que ya los tengo por acá. Y estos mangotes que tengo aquí, que ya se ven pachichis pasaditos, van a ser perfectos para nuestra rica agua. Y también vamos a necesitar 3/4 de taza de azúcar, por ahí dice 3/4, todavía, sí, por ahí son 3/4 de azúcar, o a tu gusto el azúcar que tú decidas. Así que vamos a comenzar quitándole la cascarita a estos mangos y pasar a la licuadora. Pues comenzamos también, antes de pelarlos, a endulzar nuestra agua. Vamos a ponerle su azúcar que dijimos y vamos a estarle meneando para que vaya soltando, pues se vaya derritiendo el azúcar más bien y vaya agarrando el dulce nuestra agua, ¿verdad? Entonces ahora sí pasamos a pelar nuestro mango. Le cortamos primero la colita, lo de aquí, y vamos a empezar pelando nuestro mango, así. En caso de que pues ya de repente hay veces que están muy aguaditos, puedes pelarlo, ponerlo así con todo y cáscara, pero a mí en lo personal me gusta así pelarlos. Mira, ya están bien maduritos y pues muchas veces ya no nos gusta tan maduro. A otras personas pues les encanta, ¿verdad? Bien madurito, pero puedes disfrutarlo si así, si no te gusta maduro, puedes disfrutarlo en una rica agua. Ya se me resbala porque pues está bien madurito. En una rica agua. Y así vamos a pelar todos nuestros mangos. Así, una vez que ya tenemos todos nuestros mangos pelados, pues vamos a ir partiéndolos. Ay amigos, fui a calmar a mi pajarito, a mi pájaro, porque ya está dando lata. Mira, voy a hacerlo si no así porque ya está muy maduro. Vamos a irle desechando así, mira. Así ya, si gustas, si le queda pulpita con un mismo cuchillo, tú puedes rasparle esa pulpa y de una vez se le echas a la licuadora. La raspas así y se la pones. Y si no, pues están bien carnuditos, bien jugosos nuestros manguitos. Y así es como vamos a poder ahorita sacar la pulpa. Queremos la pulpa, mira, aquí le queda. Así que pues si no, hasta tú puedes disfrutarlo al final, comértelas, chupar bien las cascaritas, ¿verdad? Nada más que mi pájaro es un loro y estaba dando lata y porque quería mango. Ya le llevé mango y ya, luego se agarra acá, se enfada luego de pronto. Mira, entonces vamos a partirlo así bien partidos y los vas a ir poniendo en la licuadora. Así es que vas a hacer con todos los mangos. Son 4 mangos. Así, mira. Así lo puedes partir en... La idea, amigos, ya se me cayó el mango, el hueso. Está bien, bien resbaloso. La idea, amigos, es, ya me iba a inspirar y se me cae el mango. La idea aquí es que nos quede pues pura pulpa con el sabor del mango. Incluso, mira, así se la pones, se la desbaratas y puedes presionarle así. Miren amigos, este me salió malito y este ya no lo voy a echar así porque ya está muy, pues muy dañado, ya se maduró mucho y ya no lo vamos a usar así. Pero aún así vamos a ver este otro, parece que este está bonito, está bien, vamos a pelarlo. Este sí lo puedo pelar, mira, se presta un poquito más, está bien pachichito, pero se puede pelar. Así que hay que aprovechar. Este sí salió bueno, está en buenas condiciones, así que sí lo vamos a utilizar. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Partimos el mango para quitarle el hueso y hacemos lo mismo con el lado.
Así, le quitamos el otro y lo dejamos ya. Si gustas, como te digo, estos huesitos los podemos disfrutar al final, ¿verdad? Con limoncito y chilito. Y ya pues lo demás vamos a ponérselo a nuestra licuadora. Así que pues vamos a pasar a licuarlo con esa misma agua que tenemos. De la misma agua, amigos, que tenemos en nuestra jarra, vamos a echarle poquita, ahí a tu criterio, a tu tanteo, que pueda licuarse muy bien. Te va a hacer pura pulpa, así que vamos a tapar y licuamos. Pasamos nuestra licuadora y le prendemos. Así lo vamos a moler, a licuar. Un minuto lo dejamos ahí que se licúe para que se muela súper, súper, súper bien y no haya necesidad de colarlo. Ahí le voy a ayudar con un poquito más de agua. Voy a destapar para que muela muy bien todo lo demás. Que ya se oía como que no alcanzaba a moler bien todo. Así que ya le vamos a apagar. Y apagamos. Y lo que vamos a hacer es, pues, a ponerle ahí nuestro, me anda cayendo la tapadera, nuestra pulpa. Así le vamos a estar poniendo. Y con ese mismo vasito vamos a menearle en el mismo vaso de la licuadora, le vamos a echar un poquito para poder quitarle lo que le quede ahí. Así que ya nada más meneamos, amigos, y mira, nada más queda bien rica, hasta con unos pequeños, mira, trocitos de mango. A mí en lo personal, amigos, no me gusta colarla porque el mango, si te fijaste, pues estaba súper, súper, súper maduro. Y así sabe muy, muy rica y deliciosa. Así que ahorita la voy a probar con unos hielitos y ya quedó nuestra rica agua. Súper rápido, súper fácil. Y pues con, ¿qué fueron al final? 3 mangos, creo que fueron 3, ¿verdad? Eran 4, creo. Ya ni me acuerdo. Uno salió malito, ¿verdad? Entonces, pues con 3 y queda súper rica. Entonces, pues vamos a probarla. Bueno, amigos, pues vamos a probar nuestra rica agua, que ya tengo mi tarrito aquí, pero bien escarchadito. Y pues vamos a ponerle ahí tantita agua, ¿verdad? No le voy a poner hielos porque como ya está bien congelado, pues se va a enfriar rápido, ¿verdad? Pero igual le podemos poner hielitos para que quede así, pero yo la prefiero así. Así que pues vamos a probarla, vamos a probar esta delicia que queda súper rica. Incluso esto, amigos, puedes hacer las mangonadas, que esas las puedes hacer con chamoy y limón en las paletitas. Entonces, pues le puedes sacar dos cositas benéficas, ¿verdad? Puedes hacer esto, o los hielitos que le eches a la bolsita chamoy, limón y sal, y le eches un tantito y lo amarras, y hasta te sirve para tus peques o hasta para iniciar y emprender un pequeñito negocio de hielitos, ¿verdad? Pues vamos a probarlo. Está riquísima. Haz de cuenta que te estás comiendo el mango en vez de a mordidas, a tomadas, ¿verdad? Pues esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado y no me queda más que agradecerte, que sigas viendo mis videos, sigas compartiéndolos y pues hasta mi próximo video. El día de hoy, una rica y deliciosa agua de mango. Suscríbete.